aquellas personas que nos visitan por primera vez o que no estuvieron el sermón anterior, comenzamos una serie de sermones en nuestra iglesia acerca de la crianza de los hijos. Una crianza que debe ser según la voluntad de Dios revelada en su palabra en la Biblia. En ese primer sermón nosotros hablamos acerca del fundamento para criar hijos. Y vimos que este fundamento tiene tres bloques fundamentales. En primer lugar, debemos pastorear sus corazones, o sea, ir de la conducta al corazón. En segundo lugar, debemos ejercer nuestra autoridad dada por Dios. Y en tercer lugar, debemos establecer el objetivo de la crianza, que dijimos que es la gloria de Dios. Criar hijos para la gloria de Dios. Y es importante construir sobre un fundamento sólido, porque esto dará firmeza al edificio. A partir de este sermón de hoy y en el próximo, estaremos trayendo instrucción acerca de los métodos bíblicos de cómo criar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto de los métodos bíblicos? Bueno, cuando hablamos de métodos, nos referimos a la forma práctica en la cual llevamos a cabo nuestra crianza. Es la respuesta, ¿cómo los crío entonces? ¿Qué es un método? El método es aquel proceso utilizado de manera sistemática, orientando nuestra práctica en base a los principios que ya establecimos. Es llevar a cabo en la práctica los principios bíblicos del primer sermón. Si nosotros tenemos claros cuáles son los principios bíblicos o el fundamento de la crianza, entonces ejerceremos esos métodos para llevarlos a cabo. Entonces significa que si los principios bíblicos son pastorear el corazón, ejercer mi autoridad y criarlos para la gloria de Dios, entonces los métodos deben ir enfocados a lograr esos objetivos. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. No nos deja ciegas tampoco con respecto a los métodos. Los métodos no son los que inventemos nosotros. Claramente, a través de varios textos de la Escritura, podremos saber también cómo criar la metodología de la crianza. Sin embargo, en este sermón, gran parte de este sermón será primero que debemos desechar los métodos del mundo. Antes de entrar a los métodos bíblicos, quisiéramos en primer lugar descartar los del mundo y darnos cuenta si estamos usando alguno de esos métodos en nuestra crianza, porque queremos descartarlos para que usted pueda determinar si está criando a sus hijos conforme al mundo o conforme a la palabra de Dios, y poder detectarlos, rechazarlos y establecer en su lugar los métodos revelados en la palabra para criar a nuestros hijos. Así que el primer punto de este sermón es descartar los métodos del mundo. Descarta los métodos de crianza del mundo. Hay muchos libros y revistas que tratan con la crianza de los hijos y siempre hay un mercado lleno de propuestas y programas de televisión inclusive que prometen esperanza y éxito. Muchos programas de televisión presentan a los llamados expertos para que nos hablen acerca de una serie de métodos para lograr una buena crianza. Como comentamos en el primer sermón, el objetivo del mundo está enfrascado en la filosofía moderna que se llama el éxito de la vida. Hermanos, para el mundo, Pablo, Pedro y el resto de los apóstoles eran hombres fracasados. En la filosofía del mundo, ser un carpintero, pobre, andando entre gente pobre, vivir solamente 33 años y morir en una cruz es un fracaso. Para el mundo, Jesús era un fracasado. Y me temo que a veces esa filosofía del mundo se meta en nuestra crianza, en nuestro diario vivir junto a nuestros hijos y nos dejemos engañar en nuestros corazones y le transmitemos a ellos que si no tienen una carrera universitaria, un buen salario, una casa propia, un carro del año, una cuenta en el banco,
y mucha gente que te admiran, le decimos, no vas a hacer nada en la vida. Para el mundo, este texto que vamos a leer ahora es la descripción del fracaso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Para el mundo, este es el fracaso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto nos está diciendo algo radicalmente contrario al concepto de éxito del mundo. Dice que debe haber en nosotros, o sea, en nuestros corazones, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de la humillación, de no vivir para nosotros mismos, de sacrificarnos por el otro, de sacrificar todo lo que haya en nuestra vida que nos aleje de Dios y de su reino. Eso es lo que dice ese texto. Pero mis hermanos, esto es completamente antagónico a la filosofía del mundo, donde el yo está en el trono. En el mundo, dejarlo todo para seguir a Cristo es absurdo. Y es para ellos la teoría del fracaso. Así que recuerden, hermanos, este mundo está criando hijos para que alcancen la meta de éxito, que significa lograr llenar el granero y hacerlos más grandes. ¿Se recuerdan? Así que si crías a tus hijos conforme a los métodos y a la filosofía del mundo, estás haciéndolo con ese objetivo. Voy a darles una ilustración. Un exitoso empresario norteamericano visita a una humilde familia en el norte del país. Se encuentra al padre de familia reunido para comer el almuerzo junto a sus hijos y su mujer. El empresario le pregunta, ¿en qué trabaja usted? El padre de familia responde que se dedica a la pesca, que tiene un pequeño negocio de pesca que le da para sustentar a la familia y poder dedicar un tiempo a ellos. Así que en su negocio de pescas, él puede trabajar 6 horas al día. Y esto le permite estar con su familia a la hora del almuerzo y pasar más tiempo junto a sus hijos. El empresario le pregunta al hombre, ¿por qué no trabajas más? Así inviertes tu dinero y haces un negocio más grande. El padre de familia le responde, ¿y para qué? Bueno, para que tengas mayores ingresos y puedas comprar otros barcos. ¿Y para qué? Bueno, para que llegues a ser un gran empresario como yo. ¿Y para qué? Bueno, para que a los 65 años puedas tener más tiempo libre, para que te puedas sentar con tu familia a la hora del almuerzo y pasar más tiempo con tus hijos. Quiero aclarar, mis hermanos, que no hay nada de pecaminoso en ser un exitoso empresario. No me malinterprete. Y al mismo tiempo quiero aclararles que debemos ser diligentes en nuestros trabajos. No me malinterpreten. Sin embargo, creo que el contraste está claro entre un mundo que nos regala su filosofía con la visión corta del éxito temporal y teniendo al yo en el centro, y que sacrifica los aspectos más importantes de la vida, como la familia, el matrimonio y el reino de Dios, con tal de lograr esos objetivos. Y de la otra orilla del río están los objetivos y métodos bíblicos que se oponen radicalmente a la visión mundana de la vida. Por tanto, estos son los dos caminos. O basas tu crianza en los métodos del mundo que lleven a tus hijos a ver la vida en base al éxito del mundo, o atesoras en tu corazón sinceramente el vivir para la gloria de Dios y en base a eso usas los métodos de Dios para tu crianza. Ahora quiero describirles cuáles son los métodos del mundo para lograr el objetivo del éxito. Quiero describirlo porque me temo que muchas veces hemos usado estos métodos para criar a nuestros hijos. Y por favor, mi hermano,
si te sientes identificado con mis palabras, porque los has usado con frecuencia, no pienses que estoy pensando en ti. No pienses, mi hermano, si sientes tu conciencia reprendida por estos errores, que te los estoy dedicando a ti. Piensa que es el Espíritu Santo que está redimiendo tu corazón. Déjeme cambiar la palabra porque no debes sentir depresión. Arrepiéntete y pon manos a la obra. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico y vamos a usar la Biblia para contrarrestarlo, pero vamos a hacerlo en la práctica. Imagina que tu niño no quiere hacer la tarea. ¿Cuánto le ha pasado eso? Bueno, seré yo el único aquí. Imagina que tu niño no quiere hacer la tarea. En base a ese problema, te ilustraré varios métodos comunes que usa el mundo para tratar de quitar esa conducta. El primer método que nos sugiere el mundo es el método del soborno. Haz tu tarea durante la semana y te llevaré al Play Store a comprar tu juego de Nintendo favorito. En este esquema de motivación de la conducta se nos presenta una serie de recompensas por hacer lo que consideramos correcto. El niño cumple con sus tareas del hogar, de la escuela, y como recompensa se le compra un juguete o un premio o un paseo, pero si falla en hacer la tarea sin nada, se le quitan los privilegios. La esperanza está en que él responda a las recompensas y a las privaciones teniendo una buena conducta. Un secreto. Déjenme decirle que ese método en la mayoría de los casos es exitoso. Porque está basado en una teoría médica y es lo que se considera la teoría conductivista de Pavlov. Este fisiólogo ruso descubrió que se podía asociar un estímulo, y él puso una campana, con que el perro entendiera que era la hora de comer y salivara. Estos son entonces lo que los médicos llamaron reflejos condicionados. El método del soborno se basa en algo similar, condicionar la obediencia del niño a un premio o un castigo por la desobediencia. Eso es exitoso. Pero ahora le voy a decir para qué es exitoso. Cuenta Ted Tribb en su libro, una familia que yo conozco desarrolló una aplicación astuta de la teoría conductual, la teoría de Pavlov. Cada vez que sus hijos respondían a algo de la manera correcta, escribían el nombre del niño en un papel y lo ponían en un frasco. Si el niño se cepillaba los dientes, ayudaba con los platos, limpiaba la habitación, ponía la mesa o hacía cualquier otra cosa meritoria, se ponía su nombre en un pequeño papel y se metía en un frasco por cada cosa buena que hiciera. Pero si por el contrario hacía algo malo, su nombre era retirado del frasco. Al final de la semana, uno de los nombres, eran 2 niños, era sacado al azar del frasco y el niño ganador recibía un regalo. Los niños aprendieron el objetivo del juego: poner sus nombres en el frasco el mayor número de veces posible, ¿no es verdad? Mientras más veces pusieran su nombre en el frasco, mayores eran las probabilidades de ganar el premio. Te preguntas, ¿y qué? ¿Funcionó? Funcionó maravillosamente. Fue una herramienta efectiva para enseñar niños. Los enseñó a ser egoístas. Para eso funcionó. Les enseñó a hacer las cosas por motivos equivocados. Les enseñó a ganar la aprobación de sus padres. Les enseñó a aprender de forma rápida qué cosas hacer para que su nombre fuera puesto en el frasco y cómo maximizar el número de veces por el mínimo esfuerzo. Les enseñó a ser perfectos manipuladores. Cuando la madre no estaba presente para chequear la buena conducta, ¿para qué? No tenía ningún sentido hacer lo bueno. Se convirtieron en perfectos hipócritas que hacían las cosas para ganar el aplauso de los demás.
El problema acá está en que solo se logran objetivos externos que no llegan al corazón. Y por lo tanto, cuando hacer lo correcto no va ligado a ningún premio, o al contrario, hacer lo correcto puede traer prejuicio o perjuicio, como no se ha pastoreado el corazón del muchacho, el niño vivirá una vida impulsada por los deseos, por el resultado de la conducta, y si hacer lo bueno no trae buenos resultados, entonces rápidamente lo desecha, hermanos. Y ustedes dicen, ¿cómo que hacer lo bueno no trae buenos resultados? Sí, mi hermano, hacer lo bueno a veces trae malos resultados. El Salmo 15:4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hiciste una promesa, ¿verdad? Y después dice, wow, esa promesa me va a traer perjuicio. No voy a poder salir con mi familia por la noche. O no voy a poder obtener este dinero, ganarme este dinerito. Pero ya hiciste el compromiso, ya juraste. ¿Qué tienes que hacer? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vamos a ir, les invito a ir al libro de Daniel en el capítulo 3, en el versículo 15 al 18, para que se den cuenta que esta conducta, esta metodología del soborno no tiene nada que ver con la Escritura, hermanos. Daniel capítulo 3, versículos 15 al 18. Se los leo, porque es un pasaje un poquito largo. Ahora pues, le dice el rey, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de las manos, de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego, que eran los nombres babilónicos de Daniel y sus amigos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, miren esto, hacer la conducta buena, no postrarse delante de Nabucodonosor, puede traer una buena recompensa. Librarnos del horno de fuego, porque mi Dios me puede librar. Pero miren lo que sigue diciendo Daniel. Y si no, o sea, si eso no pasa, si Dios no me libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel no había sido criado en el método del soborno. Daniel había entendido que la obediencia muchas veces trae sufrimiento, pero obedecemos por la gloria de Dios. Obedecemos porque es lo correcto. Obedecemos porque Dios lo ha dado en su palabra. Obedecemos aun cuando nos traiga perjuicios. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26 se nos cita otro ejemplo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Moisés, hermanos, hizo todo lo contrario a lo que debía ser el método del mundo. Vivía en casa del faraón, vivía rodeado de riquezas, vivía en la élite de la élite. Y Moisés decidió despojarse de todo eso por guiar a su pueblo, por objetivos bíblicos, por seguir la voz de Dios que se lo había encomendado. Y los demás le decían, pero Moisés, tú estás loco. Moisés, tú tienes que estar mal. Tú tienes que estar mal. Génesis 39, 7 al 12, el ejemplo de José. Y es un texto largo, no se los voy a leer por motivos del tiempo. Pero José estaba viviendo su vida en casa de Potifar.
estaba viviendo su vida ampliamente en una casa del segundo más importante de Egipto. Egipto era el país más importante, el Estados Unidos de aquel tiempo. Y José se encuentra con la mujer de Potifar y la mujer le hace una propuesta que José le dice: ahí no llego. Yo no llego ahí. No llego. Hay cosas por las cuales no puedo pasar. Son cosas que no puedo negociar. Todos estos, hermanos, son ejemplos en la Escritura de cómo el hacer lo correcto no trajo privilegios ni recompensas. Premiar a nuestros hijos por hacer sus tareas, por hacer lo correcto, por cumplir con lo que es su deber, puede traer un patrón de conducta que se base en la recompensa. El padre que está enfocado en pastorear el corazón de su hijo le enseñará que cumplir con nuestras responsabilidades es nuestro deber, aun cuando no tengamos ningún resultado positivo por eso, o aun cuando tengamos un resultado negativo. Aunque no podemos olvidar el hecho, hermanos, y yo no me estoy olvidando de eso, de que haya una bendición temporal unida a la obediencia. Eso también lo enseña la Biblia. O que, como dice en 1 de Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran. Esa no debe ser nuestra motivación. Dios, en su infinita misericordia y amor, ha decidido recompensar a los que le aman. Pero esa no es nuestra motivación. Nuestra motivación es la gloria de Dios. Nuestra perspectiva de la obediencia no debe estar basada en la recompensa, sino en nuestro deber, y que cuando hagamos todo lo que nos corresponde, sigamos repitiéndonos: siervos inútiles somos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice Jesús en Lucas, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Y esa es la perspectiva de crianza con la que tú debes vivir y la perspectiva que tú le tienes que transmitir a tus hijos. Así que, en primer lugar, el método del soborno es un método del mundo, está en la orilla del frente. El segundo método de crianza es muy interesante y este se está usando mucho. Ayer mi esposa me decía, ese método se le está dando una alza enorme y por eso quiero exponérselos, hermanos. Es el método emocional. Encontré esta historia. Estaba sentado en una de las terminales del aeropuerto esperando mi vuelo. Cerca de mí había una madre con una niña pequeña de alrededor de 6 años. Era una niña muy bella. Parecía literalmente una princesita. De repente, aquella hermosa niña comenzó a armar lo que pudiéramos llamar una perreta. Exigente e irritable, le pedía a su madre que le comprara un juguete que estaba en uno de los establecimientos al frente de los asientos. La madre al principio le explicó que aquel juguete era muy caro y que no era necesario y que ella tenía otros juguetes en casa. Le explicó además que los aeropuertos no son lugares para comprar juguetes porque habitualmente son más caros que en las tiendas normales. Pero la niña no entendía los argumentos de la madre. Comenzó a gritar, a llorar intensamente, se tiró en el piso y armó lo que pudiéramos llamar una pataleta. Ante aquel escenario, en medio de toda aquella multitud de personas, la madre se sintió desorientada. Se lo noté en la cara, se lo noté en los ojos y decidió comenzar a llorar y exasperada le dijo a la niña: estás hiriendo mi corazón, tú no me amas, me odias y mira lo que le estás haciendo a tu mamá con todo lo que tu mamá ha hecho por ti. Al decir esto, se alejó de la niña y la dejó allí. Entonces la pequeña se levantó del piso y salió corriendo detrás de su madre. Lo siento, mamá, te amo, no me dejes sola. Sigue diciendo el autor. No puedo terminar la historia porque en ese momento llamaron para abordar el vuelo. Cuando las vi por última vez, todavía la niña estaba rogándole a la madre que la perdonara. La madre aún seguía llorando. Esta madre apeló por medio de las emociones a dos cosas en su hija.
En primer lugar, el miedo de quedarse sola en un aeropuerto. Y en segundo lugar, a la amenaza emocional. Algunos usan este método no de manera tan dramática, sino más suave. Y oyes al padre decir, me haces muy mal cuando me hablas así. Estás hiriendo mis sentimientos. Siguiendo el ejemplo del niño de la tarea. El padre le respondería, cuando no haces la tarea lloro. Y a veces me pregunto, ¿qué hice mal contigo? O le dices, he invertido mucho en tu educación y me haces sentir como si estuviera malgastando el dinero. Otra forma de este método emocional es la de una familia que cuenta Tripp en su libro. Y este, hermano, es un método que tenemos que tener cuidado. Esta familia rechaza de plano la disciplina corporal. Dice Tripp que cuando él ha ido, le cambian las caras cuando habla de la disciplina física. Dicen que eso es cruel, pero sientan a la niña que se ha portado mal en una silla en el medio de la sala por un periodo de tiempo indeterminado, y mientras la niña está siendo castigada, nadie en la familia puede hablar ni tener ningún contacto con la niña. La niña está ahí como si fuera un fantasma en el medio de la familia, la cual la familia prosigue con sus actividades como si ella no estuviera presente. Al preguntarle a la niña qué cosa la pone más triste, esta niña de 7 años, dice Tripp, respondió, lo que más triste me pone es cuando estoy en la silla y mi padre está en la casa y no me mira ni me dirige la palabra. Hermanos, este método no solamente es cruel, sino que no trata bíblicamente con el corazón. Estas niñas, la primera y la segunda, no están aprendiendo a comprender su conducta de forma bíblica. No están aprendiendo a discernir los asuntos del corazón que su conducta refleja, sino que están aprendiendo a evitar la enajenación emocional de estar sentada en una silla o del desprecio de la mamá o del papá. Su corazón está siendo formado, pero no a conocer y amar a Dios, sino que está aprendiendo a responder al miedo paralizante de la emoción. Estás enseñándole a tus hijos a ser manipulados por los sentimientos de los demás, a cambiar sus actitudes basadas en que los demás me acepten o no. Miren, hermanos, Rebeca, sí, la de Génesis 27, practicaba este método. Era especialista en el método emocional. Vayamos a Génesis capítulo 27. Obviamente es un capítulo muy largo y yo no puedo leer el capítulo. Les recomiendo que lo lean en casa. Pero en Génesis 27 se nos presenta la triste historia de la casa de Isaac. La triste historia que se vivía en la casa de Isaac. Por favor, les invito en su casa a leer todo el capítulo 27 para que puedan darse cuenta cómo Rebeca usa las emociones para manipular la conducta de Jacob. Podrán darse cuenta de que esta era una madre que usaba la técnica del emocionalismo para lograr objetivos, que por cierto eran objetivos bastante pecaminosos. Rebeca, obviamente, yo creo que nadie esté en desacuerdo conmigo, amaba más a Jacob que a Esaú. Y obviamente, les digo más, amaba más a Jacob que a su marido Isaac. Ese amor ciego la llevó a manipular a su hijo Jacob, aprovechando la debilidad de su moribundo esposo para tramar toda una escena de pecado. Rebeca logra su objetivo inmediato. ¿Cuál era el objetivo? Favorecer a su hijo menor Jacob por encima de su primogénito Esaú. Pero ella es la causante inicial, debido a la manipulación emocional de la futura enemistad entre estos dos hijos. Les invito a que solo leamos los versículos del 41 al 46 al final de esta historia y miren especialmente el detalle de Rebeca. Génesis 27, 41 al 46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido.
Y dijo en su corazón, el corazón de Esaú estaba así de esta manera: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo menor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Qué es lo que hace una madre, hermano? Vamos a parar ahí. ¿Qué es lo que hace una madre? Ya Isaac había muerto. ¿Qué es lo que hace una madre que está pastoreando el corazón de un hijo? Hijo, levántate y ve y pídele perdón a tu hermano Esaú. Arrepiéntete delante de tu hermano. Reconoce tu pecado. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré pues y te traeré de allá. Y ahora viene la emocionalidad. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac. Bueno, Isaac estaba vivo, disculpen hermanos, todavía no había muerto. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hermanos, Rebeca es la causante original de esta tragedia entre sus dos hijos. Pero Rebeca sigue usando sus emociones para manipular la conducta de sus hijos. Rebeca sigue sin entender que la crianza basada en el emocionalismo paterno lleva conductas tan descarriadas como las que aparecen en esta historia. Rebeca persiste en su crianza basada en las emociones y en vez de decirle a Jacob que afronte su pecado y vaya y hable con su hermano Esaú y le pida perdón y se arrepienta delante de él por su pecado, Rebeca vuelve a tramar esta huida de Jacob para no afrontar su pecado. Padres, no manipulen la conducta de sus hijos por medio del emocionalismo. Que sus hijos entiendan que sus malas conductas deben ser reprochadas, no porque te hagan sentir mal a ti, es verdad que nos hace sentir mal a nosotros, pero que ellos entiendan que el principal problema es que los aleja de Dios, sino que los aleja de Dios y muestra y enséñale a tu hijo que ese pecado demuestra un corazón alejado de Dios. Y háblale de la profunda necesidad de Jesucristo en el Evangelio. Ese es el segundo método. Ahora vayamos a el tercer método del mundo. Quiero que me presten atención a este método también. El método del pragmatismo. Al final, no me salió tan malo. Sí, Ricardo. Yo entiendo todo eso y a lo mejor puedes decir amén a todo lo que hemos dicho, pero al final yo le daba recompensa frecuentemente cada vez que hacía lo bueno. Yo me tiraba a llorar cada vez que hacía algo malo y le decía que mi corazón y clamaba el amor que tengo por él. Y mira, me salió derecho. Al final no me salió tan malo. El pragmatismo es la teoría que dice que el fin justifica los medios. O sea, el objetivo está en el fin del camino, no en lo que hagas para llegar a él. O sea, que a Roma se puede llegar por varios caminos. Eso significa que si al final tú logras tener un niño que se porta bien, que no anda en el mal camino, que logra la carrera universitaria y es moralmente adecuado, eso significa que tu crianza ha sido un éxito, sin importar si has empleado métodos bíblicos o no. Un padre pudiera responder, a mí me funcionó. Y si por el contrario los hijos te salen malos, al final es probable que hayas hecho algo mal o que los métodos bíblicos no funcionan. Porque el fin justifica todos los métodos. Los métodos del mundo, como tienen objetivos equivocados, están basados en el pragmatismo de la modificación de la conducta, meramente, sin arrepentimiento o lección en el corazón. Pero quiero que sepan, hermanos, que ese principio, y como dicen en algunas escuelas universitarias, es siempre y en todo lugar un principio antibíblico.
es siempre y en todo lugar antibíblico. Si para venir a este país engañaste al cónsul en la embajada, déjame decirte que lo correcto hubiese sido que hubieses obedecido a Dios diciendo la verdad, aunque eso hubiese implicado que te hubieras quedado en tu país. Si los cristianos de la Roma imperial hubiesen librado su vida negando con sus labios a Jesucristo, su destino no hubiese sido ser despedazados por fiera en el Coliseo romano, sino que hubiesen podido vivir vidas tranquilas en sus casas. Si a tu niño le dan un diploma de asistencia en la escuela, pero para eso has tenido que inventar excusas cuando se ausenta, probablemente sea el mejor niño de la escuela, pero pecando contra Dios y enseñándole a pecar contra Dios. Si tu niño saca A en el examen, pero copiando del amiguito, probablemente sea felicitado, pero lo que tú deberías hacer es ir con la maestra y denunciar su pecado delante de él. Hermanos, el concepto de la escritura implica que nosotros no estemos basados en hacer lo que funciona, sino en hacer lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso se aplica a la crianza de nuestros hijos y esa es la voluntad del Señor para nuestra crianza, que nosotros hagamos nuestra parte, criándolos en disciplina y amonestación del Señor y que dejemos los frutos, los resultados a la providencia de Dios. Que en el día de mañana, cuando nuestros hijos estén grandes, hermano, escucha esto. Que en el día de mañana, cuando tus hijos estén grandes y tomen sus propias decisiones, ya sean buenas o malas, nosotros podamos decirle, como el apóstol Pablo les dijo desde Mileto a los ancianos de la iglesia en Éfeso: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarte todo el consejo de Dios. Es ahí donde debe estar enfocada nuestra crianza, en hacer la voluntad de Dios. Dejemos los resultados al Señor. Y ustedes saben por qué. Porque al final, mis hermanos, la salvación de nuestros hijos no depende de ninguno de nosotros. Lo más añorado que debe haber en el corazón de un padre y una madre que cría es que sus hijos vengan a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Aunque sean vendedores en Walmart, la he cogido con Walmart. Pero eso no está en las manos de ninguno de nosotros. Eso solo se encuentra en las manos de Dios y es un regalo de Dios. Por cierto, mis hermanos, escuchen. Nunca juzgues la crianza de nadie porque sus hijos no son cristianos. Ni nunca los juzgues tampoco porque son cristianos. Hermano, mi hermana, la salvación es del Señor. Y es un regalo del Señor que Él da, ¿tú sabes cómo? Incondicionalmente. De nuestra parte, solo queda la oración por nuestros hijos y que nosotros utilicemos los métodos de crianza de la Biblia. Pero el resultado, que es la salvación de sus almas, es siempre prerrogativa de Dios. Y esto debe traer también consuelo a nuestras almas, porque mis hermanos, aquí nadie ha criado perfectamente, nadie. Siempre en algún momento de nuestra crianza nos hemos equivocado. Aquí nadie ha criado siempre apegado estrictamente a la Biblia, porque no solo nuestros hijos son pecadores, nosotros también. Todos los padres hemos fallado en nuestra crianza de alguna manera. Los padres somos pecadores, salvados por gracia y necesitados también de la corrección del Señor en nuestra vida. Así que mi hermano, el resultado final de la crianza, déjaselo al Señor. La salvación de tus hijos depende de Dios y no de ti, aunque eso no implica que debemos esforzarnos por utilizar los métodos bíblicos en la crianza de nuestros hijos y en oración por ellos. Hermanos, la obediencia a Dios no siempre tiene los resultados que nosotros esperamos. No obedecemos a Dios porque eso implica que vamos a tener vidas mejores. Obedecemos a Dios porque somos siervos de Jesucristo y porque fuimos creados para su gloria. Yo sé que eso no tiene marketing, pero esa es la razón por la que obedecemos a Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto y punto final.
habiendo descartado los métodos por los cuales el mundo cría a sus hijos, veamos ahora los métodos de Dios revelados en su palabra. Pero todavía no cierres las cosas, que esto no se acaba. Los métodos bíblicos de la crianza de los hijos. En este sermón solo los enunciaremos y se los demostraré por la palabra de Dios. Por favor, el sermón que viene, si quiere aplicarlos y aplicarlos como dice la palabra, tiene que venir. Si rechazamos sinceramente los métodos que el mundo usa para criar a los hijos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro método de crianza? La palabra de Dios no solo debe formar nuestros objetivos, sino también nuestros métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. Mi hermano, seguramente quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios y se dé cuenta de que la vida que vale la pena vivir es solo la vida que se vive en amistad y cercanía con Cristo. Por tanto, tus métodos deben demostrar eso con tu vida, tu sumisión al Señor. Podemos decir entonces que los métodos diseñados para producir hijos bien amoldados y exitosos no van a funcionar, porque su meta siempre es el éxito y el buen comportamiento, y eso no es lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, les pido que ahora, sin prejuicios, vayamos a la propuesta que la Biblia nos da para la crianza de nuestros hijos. Y la Biblia también es un libro que es muy conciso. La Biblia solo da dos métodos de crianza. Dos métodos que se complementan entre ellos y pudiéramos llamar un único método. Yo no voy a simplemente enumerarlos. Quiero demostrárselos por la palabra. Quiero que cada uno de nosotros abra su Biblia y se dé cuenta que esta es la propuesta de Dios para la crianza. Que este es el método que Dios ha propuesto para la crianza de nuestros hijos. Vamos a abrir un pasaje. Proverbios capítulo 23, versículos 13 al 19. Proverbios 23, 13 al 19. Puedes leer todo el capítulo en casa. De hecho, les invito a hoy leer en su casa todo el capítulo de Proverbios 23. Pero yo solamente les leo los versos 13 al 19 y ahí están los dos métodos de crianza. Si leen cuidadosamente, se darán cuenta cuáles son los métodos de Dios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. ¿Se dieron cuenta de los dos métodos? Versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Lo castigarás con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. La disciplina. Los versos 15 al 19. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Clamando a la conciencia de tu hijo. La comunicación, la instrucción. Esos son los únicos dos métodos que la Biblia da para la crianza de nuestros hijos. La disciplina y la instrucción. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Efesios 6, 1 al 4, un texto neotestamentario para que vean claramente que el Nuevo Testamento lo explica con mayor detalle. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos textos se refieren a los dos únicos métodos de crianza que la Biblia establece.
Si leen con cuidado, se podrán percatar que la comunicación, la instrucción, es el primer método y el segundo es la disciplina. Estos dos métodos juntos e inseparables forman una unidad para la crianza, la instrucción y la disciplina. Por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres, como decíamos en el primer sermón, al llamarnos a actuar como sus agentes en la crianza. Y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Si te parece raro el uso de la vara, tienes que venir al próximo sermón. Pero por el otro lado, la vara no es un fin en sí mismo. El énfasis en la comunicación evita la disciplina fría y tiránica y provee un contexto para una comunicación honesta en la que el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo. La vara y la instrucción siempre deben estar entretejidas en el verdadero pastoreo del corazón de nuestros hijos. Así que en el próximo sermón veremos que la comunicación y la disciplina bíblica, porque he dicho varias veces instrucción o comunicación, lo veremos en el próximo sermón, es un método que la Escritura nos da para pastorear el corazón de nuestros hijos y para llevarlos a tener una profunda y verdadera relación con ellos, en la que por una parte no nos vean como sus enemigos y por la otra nos vean como sus consejeros y sus compañeros de viaje. El uso de la vara y la instrucción, cuando son bien ejercidos conforme a los principios de la palabra, nuestros hijos nos van a ver por una parte como su autoridad, pero por otra nos van a ver como sus compañeros de viaje que le instruyen, que están interesados por su corazón. Una palabra de exhortación final, hermanos. Una palabra última de exhortación. Cuidado. No uses la Escritura para golpear a tus hijos. Recordemos el consejo de Efesios 6, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Si golpeas a tus hijos con la palabra, espero que nadie esté pensando que es literalmente, estás fomentando su desprecio hacia ella. ¿Qué piensas de la Biblia tú? Algunos piensan que la Biblia es solo condenación, advertencia, culpa, amenaza y juicio. Y así la usan con sus hijos. Pero la Biblia no es solo eso. Es eso, pero no solo eso. Es la revelación misericordiosa y clemente de Dios para una humanidad arruinada y caída, aunque eso incluye los juicios de Dios para la humanidad. La Biblia presenta la historia de la creación, la caída, la encarnación, la redención y la esperanza por medio de la vida y muerte de Jesucristo y una gloriosa segunda venida para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. Debemos enseñarle a nuestros hijos que la Biblia es un tesoro y no un bate de béisbol. Debemos dejar que nuestros hijos escuchen que la ley de Dios es más dulce que la miel. Y con ella somos amonestados y en guardarla hay gran recompensa. Hermanos, la manera más efectiva de enseñar a nuestros hijos a amar la Escritura, ¿cuál es? Amarla nosotros primero. Nuestros hijos son enseñados con nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, tu vida habla más alto que tus palabras. Y tus hijos toman lección de tu vida. Cuando nuestros hijos vean que la Biblia es el centro de nuestras vidas y que anhelamos leerla, escucharla, entenderla y aplicarla, entonces, ¿tú sabes qué? Le estarás dando la mayor herencia a tus hijos. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias, infinitas gracias por tu palabra, porque tu palabra no nos ha dejado a oscuras en nada que tenga que ver con nuestra vida, con la piedad, con la crianza de nuestros hijos. En ningún aspecto de nuestra vida nosotros estamos oscuros, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Padre, ayúdanos a amar tu palabra y a vivir por ella. Bendice a esta iglesia, Señor.
Te rogamos que tú tengas misericordia de cada padre y madre que están criando hijos en esta iglesia. Que ellos, oh Señor, estén enfocados en hacer tu voluntad en la crianza de sus hijos. Y que nosotros podamos ver una iglesia que te ama. Una iglesia que te ama en todos los aspectos de su vida familiar. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.